Imagina por un momento un imperio, forjado en las alturas imponentes de los Andes, que se extendió por miles de kilómetros sin el uso de la rueda, sin un sistema de escritura conocido y sin herramientas de hierro. Un vasto y complejo estado que unió a millones de personas con una organización social y una ingeniería que desafían nuestra comprensión. Los incas, los hijos del sol, construyeron ciudades en los picos de las montañas, crearon una red de caminos que rivalizaba con la romana y dejaron un legado de misterios que aún hoy nos susurran preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás de su asombrosa grandeza se escondía un conocimiento tan profundo, tan avanzado, que nos obliga a redefinir lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas? Prepárate para un viaje a través de los templos dorados y las ciudades perdidas, donde desvelaremos no solo las maravillas del Tahuantinsuyo, sino también los enigmas de su sabiduría perdida. Si te apasionan los secretos que yacen bajo las ruinas de imperios olvidados, suscríbete a los susurros del silencio y juntos desenterremos lo que los incas realmente sabían. Capítulo 1. El Imperio del Sol. Una civilización imposible. Imagina por un momento un imperio, no como los que conoces, forjados en el hierro y la rueda, sino uno que se extendió por miles de kilómetros a través de la columna vertebral de un continente, las imponentes montañas de los Andes, un vasto y complejo estado que unió a millones de personas, desde las costas áridas del Pacífico hasta las alturas heladas de más de 4.000 metros. Hablamos de los incas, los hijos del sol, y su asombroso imperio, el Tahuantinsuyo, o la Tierra de las Cuatro Regiones Unidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue posible esto? Sin la rueda, esa invención fundamental que impulsó a Roma y a China. Sin animales de tiro lo suficientemente grandes para mover cargas masivas. Sin herramientas de hierro, confiando principalmente en bronce, piedra y cobre. Y, lo más asombroso de todo, sin un sistema de escritura alfabético conocido. La historia oficial nos dice que estas son barreras insuperables para la construcción de un gran imperio. Y sin embargo, los incas no solo lo lograron, sino que crearon una de las sociedades más organizadas, eficientes y ricas en la historia del mundo. Piensa en la escala de su logro. Desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina, los incas absorbieron cientos de grupos étnicos diferentes, cada uno con sus propias lenguas y costumbres, y los integraron bajo una administración centralizada. No lo hicieron con la fuerza bruta constante, sino con una mezcla de diplomacia, coerción, una organización social impecable y una creencia arraigada en un orden cósmico. Imagina la complejidad de su sistema. En lugar de escritura, utilizaron los quipus, elaborados cordeles anudados, que según la comprensión moderna, servían principalmente para registrar datos numéricos y censos. Pero podrían haber sido mucho más que eso, un tipo de escritura tridimensional, un registro de historias y conocimientos que aún no hemos descifrado por completo. Es uno de los grandes misterios que nos susurran las montañas. La agricultura inca es un milagro de adaptación. Construyeron terrazas agrícolas masivas en laderas de montañas imposibles, como los famosos andenes de Moray, que algunos creen que fueron utilizados como laboratorios agrícolas para probar cultivos en diferentes microclimas. Desarrollaron sistemas de irrigación que canalizaban el agua a través de kilómetros, transformando paisajes áridos en tierras fértiles. Dominaron la papa, el maíz y cientos de otros cultivos, asegurando la alimentación para millones en un entorno extremadamente desafiante. ¿Fue solo ingenio, o había una comprensión más profunda de la ecología y la ingeniería que hemos subestimado? Su organización social era asombrosa. El Inca, el emperador, era considerado un descendiente directo del sol, una figura divina cuya palabra era ley. Debajo de él, una intrincada jerarquía de administradores supervisaba cada aspecto de la vida. Existía un sistema de reciprocidad y redistribución de bienes que garantizaba que, en teoría, nadie pasara hambre y que todos contribuyeran al bien común. Era un imperio sin dinero, sin mercados en el sentido europeo, donde la riqueza se medía en la capacidad de movilizar mano de obra y recursos. Pero, ¿cómo mantuvieron unida una extensión tan vasta sin comunicaciones escritas instantáneas ni transportes rápidos? Su red de caminos y los chasquis, corredores que transmitían mensajes de forma increíblemente rápida, son una parte de la respuesta. El Capac Ñan, la gran calzada inca,
Era una maravilla de la ingeniería antigua, con puentes colgantes, túneles y escaleras que se abrían paso a través de los terrenos más abruptos. Pero incluso con esto, la cohesión de millones de personas bajo una misma visión sigue siendo un enigma. Este capítulo es solo la superficie de la grandiosidad inca. Es el preludio a las preguntas más profundas que vamos a desvelar en los susurros del silencio. Porque la existencia misma de este imperio, con sus aparentes limitaciones tecnológicas y su asombroso éxito, nos obliga a mirar más allá de la narrativa convencional. ¿Qué secretos de la piedra, de las estrellas, del lenguaje y de la conexión humana conocían los incas que nosotros hemos olvidado? ¿Qué sabían de verdad para construir una civilización tan imposible? Prepárate para una inmersión profunda en uno de los mayores enigmas de la historia andina. Capítulo 2. Maestros de la piedra, arquitectura que desafía el tiempo. Imagina por un momento las imponentes ruinas de Machu Picchu, aferradas a la cima de una montaña, o los colosales muros de Sacsayhuamán, con sus piedras de 100 toneladas encajadas con una precisión que desafía la lógica. Esta es la marca de los incas, una civilización que elevó la mampostería a una forma de arte y una ciencia inigualable. Pero, ¿qué pasaría si la maestría que exhibieron con la piedra fuera tan avanzada, que nos obliga a cuestionar las herramientas y los conocimientos que oficialmente se les atribuyen? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los incas, sin el conocimiento de la rueda y sin herramientas de hierro, confiando principalmente en martillos de piedra, palancas de madera y una abrasión paciente con arena y agua, lograron cortar, transportar y encajar bloques de piedra tan masivos? Estamos hablando de piezas que pesan decenas, incluso cientos de toneladas. Piensa en el Templo de las Tres Ventanas en Machu Picchu, o en la famosa Piedra de los 12 ángulos en Cusco, cada una con una superficie irregular que encaja perfectamente con sus vecinas, sin una pizca de mortero. No es solo un logro estético, es una proeza de ingeniería sísmica. Estas estructuras han resistido innumerables terremotos devastadores a lo largo de los siglos, mientras que las construcciones coloniales españolas, hechas con mortero, se desmoronaron. Imagina el trabajo. Los canteros incas extraían estos gigantes de las canteras, a menudo a kilómetros de distancia y a elevaciones vertiginosas. Luego, de alguna manera, los transportaban por terrenos escarpados, a través de ríos y valles, hasta su destino final. No hay evidencia de grúas o de sistemas de palanca complejos que pudieran manejar tales pesos. Para los ingenieros y arqueólogos modernos, este sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la civilización inca. Las teorías van desde el uso masivo de mano de obra y rampas inclinadas hasta métodos desconocidos de levitación o incluso el ablandamiento de la piedra, algo que suena más a ciencia ficción que a historia. Pero la precisión de sus cortes es aún más alucinante. Las superficies de estas piedras poligonales están tan perfectamente pulidas y sus ángulos tan intrincadamente calculados que las juntas son casi invisibles. Se dice que ni siquiera una cuchilla delgada puede insertarse entre los bloques. ¿Cómo lograron tal precisión sin sierras de metal o máquinas de corte de alta velocidad? Algunos teóricos sugieren que pudieron haber empleado técnicas de corte vibratorio o incluso una forma rudimentaria de ultrasonido para moldear la piedra, un conocimiento que estaría muy por delante de su tiempo y que nos conecta directamente con las preguntas sobre un posible legado de sabiduría olvidada. Considera el sitio de Ollantaytambo, con sus gigantescos bloques de pórfido rojo, transportados desde una cantera al otro lado de un río, y luego levantados a lo alto de una ladera. Algunos de estos bloques están inacabados, con extrañas protuberancias o asas que no parecen tener una función clara. Para algunos, son simplemente vestigios del proceso de construcción. Para otros, son indicios de una tecnología perdida, quizás dispositivos de elevación o anclajes para maquinaria que hoy solo podemos especular. La arquitectura inca no era solo funcional, era profundamente simbólica y estaba integrada con su cosmovisión. Sus edificios no eran meras estructuras, eran extensiones del paisaje, diseñados para mimetizarse con las montañas y reflejar el orden cósmico, la forma en que las piedras se unen, imitando la interconexión de la naturaleza, revela una profunda comprensión de la armonía y el equilibrio. Los incas fueron, sin duda, maestros sin parangón en el arte de la mampostería. Su capacidad para trabajar la piedra sigue siendo un testimonio de una genialidad que aún no se evade. Pero,
¿Fue esa genialidad enteramente producto de su propio desarrollo? ¿O es posible que el conocimiento oculto del que hablaban sus propias leyendas, el legado de un pasado más misterioso, les proporcionara las claves para estas proezas que desafían el tiempo? Las piedras de los Andes, silenciosas centinelas, continúan guardando el secreto de cómo los incas se convirtieron en los arquitectos más asombrosos del mundo antiguo. Es un misterio que nos insta a mirar más allá de lo que se nos ha contado. Capítulo 3. Los mensajeros del cosmos, astronomía y cosmovisión estelar. Imagina por un momento a los incas, no solo como constructores de imperios terrestres, sino como maestros del cielo. Para ellos, el cosmos no era un espacio vacío e indiferente, sino un reino vibrante, habitado por deidades y mensajes que influían directamente en sus vidas, sus cosechas y sus destinos. Su conexión con el universo era tan profunda que su arquitectura, sus rituales y su propia cosmovisión estaban intrínsecamente ligadas a los movimientos de los cuerpos celestes. Pero, ¿qué pasaría si su conocimiento astronómico fuera tan avanzado que nos obliga a preguntarnos si lo descubrieron por sí mismos, o si fue un legado de una sabiduría aún más antigua y misteriosa? ¿Alguna vez te has parado a contemplar el cielo nocturno en los Andes, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades modernas? Es una experiencia sobrecogedora. Ahora imagina a los incas, sin telescopios, observando esas mismas estrellas con una paciencia y una precisión asombrosas. Desarrollaron calendarios increíblemente sofisticados, no solo para organizar sus ciclos agrícolas, sino también para alinear sus ceremonias religiosas con los solsticios, los equinoccios y los movimientos de planetas y constelaciones clave. Piensa en el Intihuatana de Machu Picchu, la columna donde se amarra el sol. Es una piedra tallada con una precisión asombrosa, que en el solsticio de invierno proyecta una sombra que indica la posición exacta del sol. No es solo un reloj solar, es un instrumento astronómico que demuestra un conocimiento profundo del movimiento aparente del Sol. Otras estructuras incas, como el Coricancha o Templo Dorado en Cusco, estaban perfectamente alineadas para capturar los primeros rayos del Sol en momentos astronómicos cruciales, como los equinoccios. Las paredes de sus templos eran a menudo espejos de la bóveda celeste. Pero la astronomía inca iba más allá de la observación del Sol y la Luna. Los incas tenían un conocimiento detallado de la Vía Láctea, a la que llamaban el Mayu o río celestial. Lo que es realmente fascinante es que no solo observaban las estrellas brillantes, sino también las constelaciones oscuras, formadas por las nubes de polvo y gas de la Vía Láctea. Identificaron figuras como la llama, la serpiente o el sapo en estas áreas oscuras, lo que revela una forma única y sofisticada de interpretar el cosmos, muy diferente a la occidental. ¿Cómo desarrollaron tal capacidad de observación y conceptualización sin ayuda tecnológica? Imagina su cosmovisión. Para los incas, el universo estaba dividido en tres niveles: el Hanan Pacha, el mundo de arriba, celestial; el Kai Pacha, el mundo terrenal; y el Uku Pacha, el mundo de abajo, subterráneo. El sol, Inti; la luna, Mamaquilla, y las estrellas eran deidades fundamentales, consideradas ancestros y fuentes de vida. Creían que las estrellas eran los hogares de sus dioses y que el destino de la humanidad estaba entrelazado con los patrones celestiales. Sus gobernantes, los incas, eran literalmente los hijos del sol, un linaje directo que conectaba lo terrenal con lo cósmico. La precisión de sus alineaciones astronómicas ha llevado a algunos investigadores a sugerir que este conocimiento no pudo ser desarrollado solo a través de la observación directa. Pudieron haber heredado este saber de civilizaciones pre-incas aún más antiguas y enigmáticas, o quizás de alguna fuente externa, tal como sugieren las teorías de los antiguos astronautas para otras culturas. La idea de que los dioses o seres superiores transmitieran conocimientos astronómicos avanzados encaja con la asombrosa sofisticación que los incas exhibieron. El concepto de tiempo y espacio para los incas era también profundamente cíclico y relacionado con el cosmos. Creían en eras o pachacuti, ciclos de destrucción y renovación, marcados por eventos celestes y cambios cósmicos. Esto demuestra no solo una comprensión del tiempo en grandes escalas, sino una visión filosófica del universo en constante movimiento y transformación.
Los incas no solo miraban a las estrellas, vivían en sintonía con ellas. Las estrellas eran sus guías, sus deidades, los mensajeros del cosmos que dictaban la siembra, la cosecha, la guerra y la paz. Su legado de observación y conocimiento astronómico es un testimonio de una mente humana asombrosamente perspicaz, pero también un susurro a la posibilidad de que el legado escondido de los incas incluya un saber estelar que aún hoy nos deja perplejos. Fueron sin duda los auténticos mensajeros del cosmos andinos, cuya conexión con las estrellas sigue siendo uno de los más grandes misterios de su imperio. Capítulo 4. El lenguaje de los nudos. El misterio de los quipus. Imagina por un momento una biblioteca, pero no una llena de pergaminos o libros encuadernados, sino una vasta colección de cordeles de algodón o lana, de diferentes colores, texturas y grosores, de los que cuelgan innumerables nudos. Esta es la escritura de los incas, los quipus. Para un imperio que se extendía por miles de kilómetros y administraba a millones de personas, el hecho de que no poseyeran un sistema de escritura alfabético conocido ha sido uno de los mayores enigmas de la historia. Pero, ¿qué pasaría si estos quipus fueran mucho más que simples registros numéricos y de hecho ocultaran un vasto conocimiento, un lenguaje tridimensional que aún no hemos logrado descifrar por completo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo los incas gestionaban un imperio tan complejo sin un sistema para registrar leyes, historias, genealogías o incluso poesía? La historia oficial nos dice que la mayoría de los quipus eran registros contables, censos de población, recuentos de cosechas, tributos y estadísticas militares. Los diferentes tipos de nudos, simples, largos, en forma de 8, su posición en el cordel y los colores de los hilos representaban valores numéricos. Los Quipucama-Yocs, los guardianes de los nudos, eran funcionarios altamente especializados, capaces de leer y crear estos registros con una precisión asombrosa. Pero aquí reside el verdadero misterio. Las crónicas españolas del siglo XVI mencionan que los incas utilizaban los quipus no solo para números, sino también para almacenar historias, narrativas históricas y leyes. De hecho, algunos cronistas incluso afirman haber visto quipus que contenían las genealogías de los incas o relatos de sus conquistas. Si esto es cierto, significaría que los quipus eran un sistema de escritura tridimensional completo, tan sofisticado como cualquier sistema alfabético, pero de una forma que aún hoy nos resulta ajena. Imagina la complejidad. Los quipus no se leían de izquierda a derecha. Su significado podía depender de la dirección de los nudos, del tipo de torsión del hilo, de cómo un cordel principal se conectaba a los secundarios, e incluso del tipo de fibra vegetal o animal utilizada. Es como intentar descifrar un idioma que se basa en la topología, en la textura y en el espacio, en lugar de en la representación fonética de sonidos. El hecho de que la mayoría de los quipus sobrevivientes sean de naturaleza contable puede deberse a la destrucción sistemática de los quipus narrativos por parte de los conquistadores españoles. Los españoles, al no entender su significado y al verlos como símbolos paganos o herramientas de resistencia, ordenaron su quema y destrucción masiva. Los pocos quipus narrativos que pudieron haber existido, y la clave para leerlos, se perdieron en la hoguera de la conquista, llevando consigo un universo de información inca. ¿Cómo se enseñaba este sistema? Se cree que los Quipucama-Yocs pasaban años aprendiendo la intrincada gramática de los nudos, transmitiéndolo de generación en generación de forma oral y práctica. Era un conocimiento esotérico, guardado por una élite, lo que hizo que su pérdida fuera aún más catastrófica tras la desarticulación del imperio. Hoy en día, un puñado de investigadores en todo el mundo sigue intentando descifrar los quipus narrativos. Han surgido teorías fascinantes, algunas sugiriendo que ciertos quipus podrían representar un sistema binario de información, o incluso un tipo de notación fonética para el quechua, la lengua inca. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva interpretación de un patrón de nudos es como encontrar una página perdida de una enciclopedia milenaria. El misterio de los quipus es central para entender el legado escondido de los incas. Si verdaderamente eran un sistema de escritura complejo, entonces los incas poseían una forma de almacenar y transmitir conocimiento que desafía nuestra definición occidental de alfabetización. Nos obliga a expandir nuestra comprensión de lo que es un lenguaje y cómo una civilización puede registrar
narrar su historia y su sabiduría. Lo que los incas sabían realmente puede estar atado en esos nudos silenciosos, esperando ser desvelado. El lenguaje de los nudos es un eco fascinante de una mente brillante, un testimonio de una civilización que pensaba y se comunicaba de maneras que apenas comenzamos a comprender. Capítulo 5. Oro y secretos, rituales, momias y la conexión con los ancestros. Imagina por un momento una civilización donde el oro no era simplemente un metal precioso para la acumulación de riqueza, sino una sustancia sagrada, el sudor del sol, una manifestación terrenal de su deidad más venerada, Inti. Para los incas, el oro y la plata eran los reflejos del sol y la luna, materiales que no se atesoraban por su valor monetario, sino por su profundo significado religioso y su conexión con el cosmos y los ancestros. Pero, ¿qué pasaría si detrás de su deslumbrante uso del oro y sus complejos rituales se escondiera un conocimiento sobre la vida, la muerte y la continuidad? Un legado que los conquistadores españoles, cegados por la avaricia, nunca llegaron a comprender. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los incas dedicaban tantos recursos y energía a la preservación de sus muertos? Los españoles se horrorizaron al encontrar que los incas momificaban a sus emperadores, los incas momias, y que estas momias no eran simplemente enterradas, sino que eran tratadas como si siguieran vivas. Eran sacadas para participar en ceremonias, se les ofrecían comidas, se les consultaba para tomar decisiones importantes, e incluso se les paseaba por las calles durante festivales. Los descendientes de cada inca momia formaban una panaca, una casa real encargada de cuidar y honrar a su ancestro momificado. Piensa en la sofisticación de sus técnicas de momificación. Aunque no tan conocidas como las egipcias, las momias incas, a menudo encontradas en entornos fríos y secos de alta montaña, están extraordinariamente bien conservadas. Algunas, como la famosa momia Juanita, fueron halladas en cumbres heladas, sacrificadas como ofrendas a los dioses y congeladas naturalmente, conservando no solo sus cuerpos, sino también sus elaborados textiles y objetos personales. Estas momias eran puentes entre el mundo de los vivos y el de los ancestros, depositarias de la sabiduría de generaciones pasadas. La conexión con los ancestros era fundamental en la cosmovisión inca. Creían que los espíritus de los difuntos podían influir en el mundo de los vivos, trayendo bendiciones o calamidades. Por lo tanto, honrar y mantener a los ancestros era vital para el bienestar de la comunidad y del imperio. Este culto a los ancestros no era solo una forma de piedad, era un mecanismo para preservar el conocimiento. Los ancianos y los difuntos eran considerados fuentes de sabiduría, y sus momias en cierto modo custodiaban un legado acumulado de experiencia, estrategias y entendimiento. Imagina los rituales incas, a menudo vinculados a los ciclos agrícolas y astronómicos, las ceremonias en el Coricancha, el Templo del Sol en Cusco, donde las paredes estaban recubiertas de láminas de oro puro que resplandecían con la luz del sol, debieron ser espectáculos de una magnificencia inimaginable. Estos rituales no eran meras supersticiones, eran elaborados sistemas para mantener la armonía con el cosmos y asegurar la continuidad de la vida. La ofrenda de oro, de hojas de coca e incluso de sacrificios humanos, como los de los Capatocha, los niños momificados en las cumbres andinas, eran vistos como actos de reciprocidad sagrada, formas de mantener el equilibrio cósmico. El oro, en este contexto, no era un medio de intercambio económico, sino un metal sagrado. Las estatuas, los ornamentos ceremoniales y los objetos rituales hechos de oro y plata eran creaciones para honrar a los dioses y embellecer sus templos. Cuando los españoles llegaron, vieron el oro como riqueza material y lo fundieron sin piedad, destruyendo no solo obras de arte invaluables, sino también objetos con un profundo significado espiritual e histórico. No comprendieron que, para los incas, el oro era un vínculo con lo divino, no una moneda. La destrucción de estos objetos, la interrupción de los rituales y la persecución del culto a los ancestros por parte de los conquistadores tuvieron un efecto devastador en la transmisión de su conocimiento esotérico. Gran parte de la sabiduría inca,
especialmente la relacionada con sus creencias espirituales, sus ritos de paso y su comprensión de la vida y la muerte, se perdió o se vio obligada a pasar a la clandestinidad. El legado escondido de los incas en este ámbito es el de una civilización que entendía la vida y la muerte no como opuestos, sino como partes de un continuo cósmico, una sociedad que valoraba la sabiduría de sus ancestros de una manera tan profunda que literalmente los mantenía presentes entre los vivos. Y un pueblo que veía la riqueza no en la acumulación material, sino en la conexión sagrada con el sol y la tierra, manifestada en el brillo del oro y la perduración de sus momias. Los secretos de su espiritualidad y su particular forma de preservar el saber yacen bajo el velo de lo que la conquista destruyó, esperando ser redescubiertos en el resplandor de sus templos dorados y la inalterable quietud de sus momias andinas. Capítulo 6. Caminos del saber. La red vial y el legado desaparecido. Imagina por un momento una red, no una red digital o de comunicación moderna, sino una vasta telaraña de piedra, tierra y puentes colgantes que se extendía por más de 40.000 kilómetros, serpenteando a través de montañas de 5.000 metros, desiertos áridos y selvas densas. Esta era la arteria vital del imperio inca, el Capac Ñan, la gran calzada inca, una hazaña de ingeniería que rivalizaba con la mismísima red de carreteras romana y que de muchas maneras la superaba por la complejidad del terreno. Pero, ¿qué pasaría si esta increíble infraestructura no solo facilitara el movimiento de tropas y bienes, sino que fuera el medio principal para la transmisión de un conocimiento vital, un saber que se desvaneció con el colapso del imperio? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un imperio tan vasto y diverso se mantuvo cohesionado sin un sistema de escritura alfabético ni vehículos con ruedas? La respuesta radica en el Capac Ñan y en un sistema de comunicación sorprendentemente eficiente. Estos caminos no eran simples senderos, eran autopistas incas, a menudo pavimentadas con estaciones de descanso cada pocos kilómetros, donde los viajeros podían reabastecerse, y los chasquis, los legendarios corredores incas, podían intercambiar mensajes. Imagina un chasqui, con sus quipus al cinto y su pututu cuerno de caracola, para anunciar su llegada, corriendo a una velocidad asombrosa. Podían cubrir distancias de hasta 240 kilómetros al día en un sistema de relevos. No solo transmitían noticias verbales, sino que también llevaban mensajes codificados en los quipus. Esta red permitía que las órdenes del Inca llegaran a los confines del imperio en cuestión de días, y que la información vital sobre cosechas, población o posibles rebeliones fluyera de regreso a Cusco. Era el Internet Inca, un sistema de información rápida y confiable. Pero el legado escondido del Capac Ñan va más allá de la logística. Estos caminos eran también rutas de peregrinación, senderos sagrados que conectaban los centros ceremoniales con los templos de montaña más remotos. Eran conductos para la propagación de ideas, de técnicas agrícolas, de estilos artísticos y de la cosmovisión inca. A lo largo de estas rutas, los conocimientos sobre cómo construir terrazas agrícolas, cómo almacenar alimentos o cómo realizar rituales específicos se difundían por todo el imperio, integrando a las nuevas poblaciones bajo el sistema incaico. Piensa en los puentes colgantes construidos con fibras vegetales, una tecnología que parece desafiar la ingeniería moderna en su simplicidad y resistencia. Cruzaban cañones profundos y ríos caudalosos, y eran mantenidos por comunidades locales como una obligación hacia el Estado. Estos puentes no solo permitían el paso de personas, sino que eran símbolos de la interconexión del imperio y del dominio inca sobre la geografía. La construcción del Capac Ñan requirió un conocimiento topográfico, geológico y de ingeniería asombroso. Los ingenieros incas sabían cómo drenar el agua, estabilizar laderas y construir sobre terrenos sísmicos. Esta sabiduría, que no estaba registrada en libros, se transmitía de forma oral, a través de la experiencia y la práctica continua. Estaba intrínsecamente ligada a la comunidad y a la tradición oral de los maestros constructores. El trágico fin del imperio inca, con la llegada de los conquistadores españoles, supuso la interrupción y el eventual abandono de gran parte de esta red vial. Los españoles, con sus caballos y carretas, no necesitaban los estrechos caminos incas y a menudo los destruyeron o los dejaron deteriorarse. Con la desarticulación del imperio, también se rompió la cadena de transmisión de ese saber ancestral. Los chasquis dejaron de correr,
Los tambos cayeron en desuso, y el conocimiento de cómo mantener y utilizar la red en su totalidad se perdió. El Capac Ñan no fue solo un conjunto de caminos, fue el sistema nervioso del Imperio Inca, el medio a través del cual el conocimiento fluía y se mantenía vivo. Su destrucción no fue solo un acto físico, sino una amputación cultural que llevó al legado desaparecido de gran parte de la sabiduría inca. Nos deja con la pregunta, ¿cuánto conocimiento avanzado, cuántas técnicas de construcción, de organización o de comunicación se perdieron para siempre en el olvido de esos caminos que hoy recorremos como ruinas? El silencio de la gran calzada inca es un testimonio de la inmensa cantidad de saber que se desvaneció con el colapso del Imperio del Sol. Capítulo 7. El ocaso del Sol. La conquista y la pérdida del saber. Imagina por un momento el año 1032. En las altas montañas de Cajamarca, el Inca Atahualpa, el Hijo del Sol, se encuentra con un pequeño grupo de extraños de tierras lejanas, vestidos con armaduras brillantes y montados en bestias imponentes. Lo que comenzó como un encuentro de culturas, terminó siendo el inicio de la catástrofe. La llegada de los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro, marcó el ocaso del sol para el Imperio Inca, no solo en términos políticos y militares, sino también en la pérdida irrecuperable de un vasto y profundo saber. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un puñado de conquistadores pudo desmantelar un imperio tan poderoso y organizado en tan poco tiempo? La historia oficial a menudo subraya la superioridad tecnológica española, armas de fuego, caballos, acero y las enfermedades europeas, viruela, sarampión, que diezmaron a la población indígena. Pero también hubo factores internos, las recientes guerras civiles incas que habían debilitado el imperio, la centralización del poder en la figura del inca, lo que desorientó a la sociedad una vez que fue capturado, y crucialmente para nuestra historia, la incapacidad de los españoles para comprender la complejidad de la civilización inca. Piensa en la ceguera de la avaricia. Los conquistadores no veían el oro como un símbolo sagrado del sol, sino como metal para fundir y enviar a Europa. Los quipus no eran percibidos como un sistema de registro de conocimiento, sino como lazos con demonios o simples herramientas contables que podían ser desechadas. Las momias de los incas, que eran el corazón de la continuidad dinástica y la conexión con los ancestros, fueron profanadas y destruidas en un intento de erradicar la religión pagana. Imagina la devastación cultural que esto significó. Cada quipu narrativo que fue quemado, cada templo de oro desmantelado, cada momia profanada, cada ritual prohibido, era un fragmento de conocimiento irreemplazable que se perdía para siempre. No era solo la destrucción de objetos, era la aniquilación de un sistema completo de pensamiento, de una forma de ver el mundo, de una sabiduría acumulada a lo largo de siglos. Los Quipucamayocs, los sacerdotes y los sabios incas, guardianes de este saber, fueron perseguidos, asesinados o silenciados. La imposición forzada del cristianismo y la lengua castellana suprimió activamente las tradiciones y lenguas indígenas. Las escuelas incas, donde se transmitía el conocimiento oral y práctico, fueron reemplazadas por instituciones coloniales. Los cronistas españoles, aunque invaluablemente importantes para lo que sabemos del imperio, a menudo registraron lo que vieron a través de un lente eurocéntrico y evangelizador, malinterpretando o descartando aspectos clave de la cosmovisión inca. El saber inca no se valoró, se temió y se suprimió. ¿Sabías que muchos de los conocimientos incas sobre medicina, agricultura, ingeniería sísmica y astronomía se transmitían de boca en boca, de maestro a aprendiz, de generación en generación, al no estar codificados en un sistema de escritura que los conquistadores pudieran entender o reconocer? Este conocimiento era extremadamente vulnerable. Una vez que las cadenas de transmisión oral se rompieron o las comunidades fueron diezmadas, vastas porciones de ese saber simplemente se desvanecieron. La conquista no fue solo un acto de guerra, fue un acto de amnesia forzada. Al desmantelar el Tahuantinsuyo, los españoles no solo tomaron sus riquezas, robaron su memoria, silenciando voces que habían cantado historias y sabiduría durante milenios. Este capítulo oscuro de la historia es un recordatorio sombrío de cómo la avaricia y la incomprensión pueden borrar legados enteros de conocimiento. Sin embargo, el espíritu inca no fue completamente extinguido. Parte de su saber se ocultó, se adaptó, se mezcló con las nuevas realidades.
Pero la vasta biblioteca de su conocimiento profundo, las claves para entender completamente sus proezas y su singularidad, se perdieron en el torbellino de la conquista. El ocaso del sol inca dejó tras de sí no solo ruinas, sino también un profundo silencio, un vacío en nuestra comprensión de lo que esta civilización imposible realmente sabía. Es un llamado a que busquemos incansablemente los fragmentos que quedan, para que el legado escondido de los incas pueda, finalmente, ser desvelado. Capítulo 8. Ecos de los Andes, la sabiduría inca en el presente. Imagina por un momento el vibrante tapiz cultural de los Andes hoy. A pesar de los siglos de conquista, colonización y modernidad, el espíritu inca, su sabiduría y sus ecos, perduran. Hemos viajado a través de las asombrosas proezas de un imperio sin rueda ni escritura, desvelando su maestría en la piedra, su profunda conexión con el cosmos, el misterio de sus quipus, el significado de su oro y momias, y la vasta red de sus caminos. Pero, ¿qué significa este legado escondido de los incas para nosotros en el presente? ¿Y por qué es tan crucial que sigamos buscando y comprendiendo lo que sabían de verdad? La sabiduría inca, aunque fragmentada por la conquista, no se perdió por completo. Continúa resonando en las comunidades andinas, en las lenguas quechua y aymara, en las prácticas agrícolas ancestrales y en la profunda reverencia por la Pachamama, Madre Tierra. Los descendientes de los incas mantienen vivas tradiciones, rituales y un conocimiento práctico sobre cómo vivir en armonía con un entorno tan desafiante. No es solo un legado cultural, es un legado de sostenibilidad y equilibrio. Piensa en las lecciones que los incas nos pueden enseñar. En un mundo obsesionado con el crecimiento ilimitado y la explotación de recursos, su sistema de reciprocidad y redistribución, su manejo eficiente del agua y la tierra, y su profunda conexión espiritual con la naturaleza, ofrecen modelos alternativos. Nos recuerdan que el bienestar de una sociedad no se mide solo por la acumulación material, sino por la cohesión comunitaria y la armonía con el entorno. La persistencia de los misterios incas. ¿Cómo movieron esas piedras gigantes? Cómo descifrar plenamente los quipus, cómo lograron su increíble organización, nos impulsa a seguir investigando con mente abierta. No es solo curiosidad histórica, es la búsqueda de posibles conocimientos perdidos que podrían ser relevantes para nuestros propios desafíos modernos. ¿Podrían sus técnicas de ingeniería sísmica, su adaptación de cultivos a microclimas o sus métodos de comunicación sin escritura tener aplicaciones en el siglo XXI? Absolutamente. Imagina el poder de los quipus si finalmente se descifraran por completo. Podrían revelarnos la historia, la poesía y la filosofía de un vasto imperio desde su propia perspectiva, sin el filtro de los conquistadores. Sería como desbloquear una biblioteca entera que ha estado en silencio durante 500 años. Este es un recordatorio de que la historia no es estática, está llena de vacíos, de conocimientos olvidados que esperan ser desenterrados. El legado escondido de los incas es un testimonio de la resiliencia humana y de la increíble capacidad de adaptación y creatividad de la civilización. Nos muestra que las soluciones más ingeniosas no siempre provienen de la tecnología más avanzada en nuestro sentido occidental, sino de una profunda comprensión del entorno y de una organización social cohesionada. Al final, comprender qué sabían los incas de verdad es más que un ejercicio académico, es un acto de reconciliación con el pasado y un enriquecimiento de nuestro futuro. Es reconocer que la humanidad ha explorado caminos de desarrollo muy diversos, algunos de los cuales hemos olvidado o subestimado. Al desenterrar los secretos de los Andes, no solo honramos a una civilización magnífica, sino que también ampliamos nuestra propia visión de lo que es posible y de lo que significa ser humano en este planeta. Los ecos de los Andes nos llaman a mirar más allá de lo superficial, a escuchar los susurros de las piedras y los nudos, y a reconocer que el pasado está lleno de una sabiduría que, si la escuchamos, puede iluminar nuestro presente y nuestro futuro. The Unveiled Past se dedica a desenterrar estas historias, a dar voz a las civilizaciones olvidadas y a desafiar lo que creemos saber. Si te has sentido inspirado por el poder y el misterio de los incas, únete a nosotros en esta continua búsqueda de la verdad. Suscríbete y sigamos explorando los secretos que la historia aún esconde.